esta noche mientras salen los niños. La semana pasada obviamente tuvimos un servicio especial de Viernes Santo, entonces ya estamos 2 semanas de que no tocamos el tema de bibliología. Habíamos estado estudiando lo que es el canon del Nuevo Testamento, o sea, cómo podemos ver que los libros, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, realmente son los libros que Dios ha inspirado. Y de nuevo, debido a que la semana pasada no tocamos el tema, yo quiero recordarle de varias cosas que hemos visto en estas últimas semanas para que lo tenga fresco, y luego vamos a hablar de otro tema difícil de entender, comprender, porque hay mucha información histórica en cuanto a ello. Pero lo que hemos visto en estas últimas semanas hemos definido lo que es el canon. Cuando hablamos del canon, 66 libros, ¿qué es el canon? Y básicamente el canon, voy a usar la definición de abajo, recordarles que el canon es un principio que significaba vara o caña, es decir, básicamente ¿qué es el requisito que estamos usando para medir o para ver y entender claramente por qué nosotros decimos estos libros son los libros que han sido inspirados por Dios? Y entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen una vara de medir, un reglamento que hay que medir para verificar estas cosas. Y entonces, en cuanto al Antiguo Testamento, rápidamente vimos que hay una naturaleza profética, vimos diferentes autores, diferentes tiempos, nunca se conocieron, y sin embargo la profecía o la historia de la Biblia es una historia que conecta al uno tras otro, tras otro, tras otro. Eso es un aspecto. Vimos que tiene que ser una de naturaleza veraz, es decir, no hay errores, y entonces estudiamos esto hace muchas semanas atrás. Vimos algunos pasajes que tienen los libros, nosotros los llamamos apócrifos, pero los pasajes y errores teológicos, errores históricos, geográficos que se encuentran en los libros que la Iglesia Católica dice son libros inspirados por Dios. Y luego vimos que en el Antiguo Testamento hay una recepción inmediata, es decir, que hay libros que fueron recibidos, o sea, Moisés, Dios le da una palabra, Moisés viene y habla, la gente lo escribe, y lo que vemos ahí es nadie cuestiona que cuando Moisés habla es Dios hablando. Y entonces vimos varios de esos aspectos, y luego esta es la evidencia mayor en contra del tema del Antiguo Testamento, que tiene que ver con estos libros apócrifos, que la Iglesia Católica dice, no, estos libros también son inspirados por Dios, es un segundo canon. Y de nuevo vimos que en primer lugar, la Septuaginta, voy a mencionar esto el día de hoy también, pero la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, ya existía en el Nuevo Testamento, y la Septuaginta agrega estos libros. Los libros que, para que entendamos, de nuestra Biblia no existen. Cuando fueron escritos estos libros, fueron escritos después de Malaquías, en lo que nosotros llamamos el tiempo intertestamentario. Por ejemplo, el tiempo intertestamentario son aproximadamente 400 años, donde de Malaquías a Mateo, nosotros afirmamos que aunque Dios obró históricamente, no hubo revelación, es decir, no hay un profeta dando revelación de parte de Dios, no hay libros siendo escritos durante este tiempo donde Dios habló, dio revelación de él. La diferencia del cristiano y el católico es que el católico dice, sí, Dios dio revelación, que son estos 14 libros, como los libros de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, el libro de Tobías, el libro de Judith, etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo, la razón por la cual nosotros no decimos que son inspirados, a pesar de los errores, es porque tienen errores, ya vimos eso. Pero en segundo lugar, ¿por qué es importante? Porque aunque existían en el tiempo de Jesús y los apóstoles, lea los evangelios o escucha aún cuando predicamos de Mateo, Jesús una y otra vez, o Mateo una y otra vez va a decir, escrito está. Y Mateo cuando dice escrito está, Lucas, los apóstoles cuando dicen escrito está, haciendo referencia a la palabra de Dios, nunca citan estos 14 libros, pero sabían que existían.
Ese es el punto. No es que no sabían que no existían, sabían que existían, pero nunca los vieron como inspirados por Dios. Pero más allá de ello, la evidencia mayor es Lucas 24, 44 al 45, donde Jesús nos da su canon. Jesús dice, las escrituras hablan de mí, y luego nos da las tres divisiones del Antiguo Testamento. Él dice la ley de Moisés, los profetas y luego los salmos, que representan la sección del Ketuvim, que son los escritos o libros, en nuestra Biblia, los libros de sabiduría. Por ejemplo, aquí está la división del Antiguo Testamento, y ya lo expliqué varias veces. Jesús cita salmos porque muchos eruditos y rabinos, en vez de decir la sección, a veces decían el primer libro de la sección, para hacer referencia a toda la sección. Y entonces Jesús dice la ley, que tiene que ver con Moisés, los profetas, todos los libros proféticos, como está puesto en la Biblia hebrea del Antiguo Testamento. Y en vez de decir Ketuvim, Jesús dice el primer libro de esa sección para hacer referencia a toda la sección, que es los salmos. Pero de nuevo, ese es el punto. Jesús nos da su canon. Y Él dice, estas escrituras, no lo que la Iglesia Católica dice es escritura, estas escrituras hablan de mí. Y de nuevo, es importante porque Jesús mismo nos ha dicho cuál es su canon, y yo no creo que nosotros somos más sabios que Jesús. El Antiguo Testamento, ya vimos por qué podemos afirmar que esos libros son realmente los libros que han sido inspirados por Dios. Y luego, el Nuevo Testamento vimos también lo mismo. ¿Cómo podemos verificar o ver no verificar, pero ver que el Nuevo Testamento, los libros escritos, son realmente los libros que Dios inspiró? Y vimos que tenía que ser escrito por un testigo o por alguien cercano. Lo mismo por el pasaje de Lucas. Tiene que tener una naturaleza veraz, es decir, los libros no se contradicen aún con el Antiguo Testamento. Y vimos que hay una recepción inmediata, donde yo le enseñé que, por ejemplo, Pedro compara los escritos de Pablo con las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, Pedro, el apóstol Pedro, cuando lee a Pablo, dice, esta es palabra de Dios, de la misma manera que cuando lee el Antiguo Testamento. Y vimos varios ejemplos así. De nuevo, no tengo tiempo para resumirlo todo, pero vimos varios tiempos de ejemplos de esto. Y lo que yo quise mostrarle es que para mí la evidencia mayor de cómo sabemos que los libros que tenemos realmente han sido inspirados por Dios, específicamente por este argumento que hace el teólogo Michael J. Kruger, que tiene que ver con ambos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos que la iglesia o los oyentes reciben inmediatamente estos escritos como palabra de Dios. Nadie cuestiona estos escritos como la palabra de Dios. Y ese es el estandarte o la regla. No es que el hombre o el ser humano está afirmando estas cosas, es que dentro de nuestra Biblia vemos que estos escritos fueron recibidos como la palabra inspirada por Dios. Y por eso podemos confiar tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Vimos pasajes como estos. No quiero pasar por todos, pero aquí está el ejemplo por ejemplo, Pedro hace referencia a Pablo y como algunos no entienden sus escrituras, pero ahí está el énfasis, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ese es el punto. Pedro está diciendo las escrituras de Pablo son las mismas o del mismo rango que las otras escrituras, haciendo referencia al Antiguo Testamento. De nuevo, cuando Pedro lee a Pablo, él lee a Pablo como alguien que ha dado palabra inspirada por Dios. Y luego 1 Timoteo 5:18 dice, la escritura dice, no pondrás bolsal al buey y que tría, eso está en Deuteronomio 25:4, y digno es el obrero de su salario. Y este pasaje se encuentra en Mateo y en Lucas. Timoteo probablemente citando la porción en Lucas, pero ese es el punto, que cuando Timoteo lee las escrituras, él no hace diferencia entre el Evangelio de Lucas y los escritos del Antiguo Testamento. Él los ve como
libros inspirados por Dios. De nuevo, recepción inmediata. Y hay varios ejemplos más que vimos en cuanto a ello, pero de nuevo, no tengo tiempo para resumir todo. Ahora, yo lo dejé picado hace unas semanas atrás y quiero iniciar aquí la clase de hoy. Ahora, ¿qué hacemos con estos textos? Y la pregunta que yo le hice hace unas semanas atrás, muchas semanas atrás, es, ¿qué haríamos si hoy en día encontráramos uno de estos libros? En otras palabras, si encontráramos el libro de las batallas de Jehová, o si encontráramos el libro de Jaser, o la primera epístola a los Corintios, porque Pablo hace referencia a que él ya había escrito a los Corintios en Primera de Corintios 5, es decir, la epístola de Primera de Corintios no es la primera, y si alguien en un futuro llega a excavar estos escritos, la pregunta es, ¿deberíamos nosotros agregarlos a nuestro canon? ¿Alguien quiere aventarse a la respuesta? Sí, no. Antes que se me olvide, si me ayudan a pasar estos para la guía de hoy. Ok. Sí, dale. Considerando el libro de Hebreos. Ajá. Pero no sé. Ok. Pero, sí, ok. Considerando el libro de Hebreos. No. Ok. Sí. Y también, pues, aparte los criterios a tomar para. Sí. Como cuando se encontró perdón. Sí, dale. Ajá. Se encontró en las cuevas de Qumran el escrito de Isaías, había cómo corroborar de que realmente era una escritura fidedigna. Yes. Entonces ahora estas con esa antigüedad Sí. creo que sería complicado, creo yo, ¿no? Sí, no, muy buena la respuesta. Yo estoy de acuerdo con Héctor de que parte del dilema es cómo corroborar, aun si la fecha es exacta. O sea, podemos decir que, vamos a decir, alguien llega a encontrar el libro de Jaser y la fecha del libro de Jaser está en el tiempo de Josué, o sea, en esos años donde aproximadamente vivió Josué. El problema es quién puede corroborar que esa versión del libro de Jaser es la versión de la cual Josué está citando aquí, porque no hay otras copias y no hay otras personas que puedan corroborar con ese libro. Y ese es parte del dilema. Aún lo mismo con Primera de Corintios, capítulo 5, con la idea de que hay una carta antes de la que Pablo manda y sabemos que hay, pero el problema ahí es quién puede verificar o quién puede corroborar que esa es realmente la carta que escribió Pablo. Por otro lado, y esto nos lleva al tema que quiero hablar el día de hoy, lo que teólogos llaman la revelación providencial. Entonces, Michael J. Kruger dice algo en respecto a esta pregunta. ¿Deberíamos agregar estos libros si en un tiempo son encontrados? Y esto es lo que Michael J. Kruger dice. Él dice, Dios reveló de manera providencial los libros canónicos que quería que la iglesia tuviera. No se trata de libros secretos, sino de libros destinados a que todos lean. Él reveló esos libros y los preservó. De nuevo, hace unas semanas atrás yo le hice la pregunta, ¿qué de estos libros, si son encontrados, deberíamos agregarlos? Y de nuevo, debido al argumento de recepción inmediata, la respuesta es no. Porque los libros que tenemos fueron recibidos como palabra de Dios en su momento, fueron copiados y más allá. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el esfuerzo que tomó los que vivieron en ese tiempo para preservar las escrituras. Y tenemos que entender eso, que Dios ha preservado su inspiración divina, su palabra divina, y Él preservó los libros que realmente fueron destinados para que nosotros tuviéramos y leyéramos como inspirados por Dios. Eso es parte del argumento aquí. Eso es lo que Michael J. Kruger está enfatizando aquí, es que estos libros, los libros que nosotros tenemos, son los libros que Dios preservó. ¿Sí entienden la frase preservar?
cuando me refiero a preservar. Otra manera de decirlo es guardar o asegurar de que los libros no se perdieran, los libros que Dios realmente quiso que tuviéramos. Ahora, hay otro dilema aquí, y esto estoy debatiendo entre mí mismo si hacer esto en 2 semanas, y tal vez sí, pero el otro argumento es, ¿ok? Yo tengo aquí 2 traducciones en español de la Biblia. Usted tiene una Biblia, si tiene teléfono y tiene la aplicación de la Biblia en su teléfono, tiene muchas Biblias en su teléfono. Aquí está la objeción musulmana, ¿ok? Es una objeción musulmana en cuanto al canon bíblico. Los musulmanes dicen, ¿cómo puedes tú, debido a que la Biblia ha sido copiada y traducida del griego o del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al alemán, del alemán al francés, del francés al inglés, del inglés al español? ¿Cómo puedes tú con seguridad, este es el argumento musulmán, confiar de que la traducción, porque esta no es copia original, es traducción, que la traducción que tú tienes en tu mano es realmente la palabra de Dios cuando, por ejemplo, la versión Reina Valera que usamos para predicar, no tiene exactamente la misma traducción que mi versión favorita en español, la Nueva Biblia de las Américas. Es decir, si tú lees ciertos versos aquí, ellos van a traducir la Biblia de una manera muy distinta a lo que la Reina Valera dice. Entonces tenemos que preguntarnos, lo que la postura musulmana dice es, ellos concluyen, tu Biblia ha sido corrompida. La Biblia tuya no puedes confiar porque tú no sabes cuando alguien quiso agregar algo por agregarlo. Y hay muchos que al escuchar la postura musulmana y la objeción musulmana dicen, ok, la Biblia no puede ser confiable, aun si en un tiempo era la palabra inspirada por Dios. Es obvio debido a traducciones y diferencias en traducciones que es obvio lo que tenemos hoy no es la palabra de Dios, sino palabras de hombres. ¿Se entienden el argumento? Ok, so ya ven lo difícil de mi tarea en esta noche, así es que no se me duerma. Pero eso es lo difícil, porque es una objeción, yo diría, válida. Ahora, el argumento en contra de ello es la doctrina de la preservación de las Escrituras. Se lo puse ahí en su guía para que no tenga que copiarlo, pero básicamente la preservación de las Escrituras afirma, es la doctrina teológica que sostiene que Dios, mediante su providencia y cuidado especial, ha protegido la integridad y pureza de su palabra a lo largo de la historia. Este es básicamente lo que la doctrina de la providencia o la preservación de las Escrituras se refiere, de que Dios mismo ha sostenido, ha protegido con integridad la pureza de su palabra a lo largo de la historia. Ok. El problema con la objeción musulmana en decir que debido a que la Nueva de las Américas traduce la Biblia diferente a la Reina Valera, que nosotros no podemos confiar en las Escrituras, es que la postura musulmana no entiende la diferencia entre lo que viene siendo traducción, que es esto, es una traducción, y manuscritos originales. Nosotros tenemos copias de manuscritos, que no original, pero tenemos copias de manuscrito. Entonces los musulmanes ponen todo en una misma categoría y ese es el error de ellos. Porque esto es traducción, no es copiar manuscritos, son dos cosas diferentes. Y nosotros tenemos que iniciar contestando la pregunta o viendo la idea de la preservación de las Escrituras con el hecho de los manuscritos. Y este es el problema. Y ese es lo que el musulmán asume. Lo que el musulmán asume es, voy a poner aquí original. En un tiempo hubo, obviamente, una versión original de la Biblia y obvio, entiendo que no en forma de libro. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que nunca hubo una
una Biblia como la tenemos hoy original en un solo libro, y la razón por eso es porque, de nuevo, son 40 autores que vivieron más de 1600 años, creo que es la matemática correcta. O sea, son personas que nunca se hablaron, nunca se conocieron. Es imposible de que exista una Biblia original como la tenemos hoy en día. Lo que existían eran escritos originales o manuscritos originales que fueron compuestos juntos. Pero el punto es, para que entendamos la idea aquí es, hubo un tiempo históricamente que hubo un evangelio de Juan original, por decirlo de esa manera, el evangelio de Lucas original, etc. Y eso es como muchos piensan en cuanto a la preservación de las escrituras. ¿Usted ha jugado alguna vez en inglés? Sí lo han jugado los jóvenes, creo yo, bueno, los de mi infancia, sí. Lo que se llama el juego del teléfono. ¿Alguien ha jugado el juego del teléfono? Si no lo conoce, básicamente es, por ejemplo, yo iría con Héctor y le diría en su oído, le diría una frase larga. Héctor lo que escuchó, lo escuchó, y él se la diría a Vianey, y luego Vianey a mirar, y así nos diríamos así hasta llegar hasta el mero frente. Y luego él tiene que decir la frase que yo le dije a Héctor, y lo que normalmente sucede es que, la frase que, ¿se ha cambiado o se ha retenido? Ha cambiado. Y el punto es, difícil de ver quién le fue el culpable en cambiar la frase, porque si tratas de regresar, es que yo oí, y todo el mundo empieza a echarse la culpa. Eso es lo difícil de ver dónde está el error. Y entonces, muchos ven, y voy a hacerlo con el Nuevo Testamento para que no confundirlos, pero hubo una vez una original en el Nuevo Testamento. Okay. Esta original fue copiada en griego. Okay. Y luego esto es como muchos lo ven. Pero luego el griego ya no era el lenguaje actual del mundo, y entonces esta copia ya no importa, y hubo una copia en latín. Y luego, para no seguir a través de los siglos, una en inglés y luego una en español. Y el argumento de muchos es que de aquí a aquí pudo haber un cambio. Nadie se enteró porque no todos hablan griego, todos hablaban en latín, nadie va a saber si hubo un cambio o no. De latín a inglés pudo haber un cambio, nadie va a saber porque pocos hablan en latín. ¿Se entiende el argumento? Y de inglés al español nadie va a saber porque no todos hablan inglés. Y entonces esa es la idea que tiene el musulmán en cuanto a la preservación de la escritura. En otras palabras, es como el juego de teléfono. Hay una línea a través de la historia. Y si hubo cambios, nadie va a saber. El problema es, esto no es como Dios inspiró la palabra del Señor. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo en la Biblia en cuanto a ciertas epístolas. La idea aquí es copia, 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 copia. No es que hubo una persona copiando, es que esta persona copió y esta persona estaba copiando el Nuevo Testamento. Y esta persona, ¿cómo sabemos? Voy a dar un ejemplo de Efesios, libro de Efesios y libro de Colosenses, donde ambos fueron leídos en sus regiones, donde la Biblia da instrucciones de que lleven el libro de Éfeso y que se lean que se lean la iglesia, por ejemplo, de Laodicea, que es otra ciudad. Y para que ese libro de Éfeso se lea en Laodicea y en otras iglesias, alguien tuvo que haber copiádolo y luego ¿qué? Enviarlo. Y este es el punto, de que si esta persona copió y cometió un error, hay alguien que copió y ellos están ¿qué? Viendo, comparando. Y el resto del Nuevo Testamento, esto es cierto para los evangelios, etcétera, etcétera. O sea, no hay una línea. Por eso, a través de la historia, y luego esta versión, le voy a poner solo para que nomás entienda en su mente. Vamos a llamarle esta versión M, L, P y J. Nomás para que entienda la ilustración. Y la versión M luego es copiada.
y copiada, y copiada, y copiada. Y esta versión es copiada, y copiada, y copiada, etc. Y luego a lo que tenemos al final es copia tras copia, tras copia, tras copia de todas estas copias de un texto original. ¿Notan la diferencia? En otras palabras, eso es lo que quiero que vea y lo voy a comprobar en esta tarde, es que si 500 años después de esta copia, aquí hay un error, ¿cómo puedo yo saber que en este periodo hubo un error? ¿Qué existe? Estas copias y estas copias. Y a diferencia del juego del teléfono donde es una línea, yo puedo verificar y ver, aquí hubo un cambio. En este siglo alguien agregó algo que no existía en los siglos anteriores. ¿Sí entienden la diferencia? Esta es la manera. En otras palabras, hermanos, la postura musulmana dice, entre más copias, menos puedes saber que la Biblia y lo que la Biblia decía. La diferencia es que la historia muestra todo lo opuesto. La historia muestra que entre más copias hay, más puedes deducir la veracidad de un texto. Eso es lo que le voy a comprobar en esta tarde. 3 evidencias de cómo Dios preservó las Escrituras. La primera no le va a gustar, pero no me importa porque está en la Biblia. Es lo que se llama, número 1, evidencia sobrenatural. Que es la que muchos dicen, pues obvio, Dios. Pero 3 versos, por eso se los puse ahí en su guía. Pero es algo que nosotros tenemos que confiar y tenemos que ver a través de la palabra. Que antes de llegar a esto, antes de llegar a otras evidencias, en primer lugar nosotros podemos confiar en la preservación de las Escrituras porque Dios mismo promete preservar su palabra. Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, ¿qué? Permanece tu palabra en los cielos. El carácter de Dios, y yo sé que de nuevo, hermanos, yo sé que, y ese es el problema creo que a veces con el cristiano, nos fascina mucho esto. Pero hermanos, es Dios, y Dios es perfecto, y podemos descansar en el simple hecho de que si Dios ha dicho que Él va a preservar su palabra, confiar en simplemente eso, de no ir más allá de ello. Y de nuevo debemos confiar en el hecho de que Dios mismo ha dicho que Él va a preservar su palabra. Isaías 48, otro ejemplo de la preservación de las Escrituras. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mundo se va a acabar, la flor crece y se seca, la naturaleza crece y muere. La palabra de Dios no, permanece para siempre. Debemos descansar en eso. Mateo 24, 35, pasaje en el Nuevo Testamento. El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús, pero mis palabras no pasarán. Va a haber un fin al mundo, va a haber una nueva creación al fin del siglo, pero la palabra de Dios no cambia, permanece para siempre. Dios mismo, el Dios perfecto, el Dios que adoramos, afirma el hecho de que Él mismo ha preservado su palabra. Esto es lo que llamamos la evidencia sobrenatural. Dios mismo está preservando su palabra. Ahora, la segunda categoría es que la Biblia misma presenta lo que se llama una evidencia interna. Y yo quiero ahí en su guía, simplemente quiero que lea estos versos. Le voy a dar unos minutos para que haga esto. Deuteronomio 31, 26, Segunda de Reyes 22, 8 al 11, Nehemías 8, 1, Nehemías 9, 3 y luego Nehemías 9, 6 al 30. Y quiero simplemente que al leer esos pasajes conteste la pregunta: ¿dónde está la ley puesta? En Segunda de Reyes, ¿dónde encuentran la ley? ¿Qué es lo que lee Esdras? ¿Qué leen los levitas en Nehemías 9:3? ¿Y qué nos muestra la oración de confesión de los levitas en esta porción más larga de Nehemías 9:6 al 30? Les voy a dar unos minutos y luego quiero ver alguno de estos pasajes y platicarlos juntos en esta tarde.
Le voy a dar unos 5 a 6 minutos para que pueda hacer esto. Ok. Vamos a darle aquí. ¿Dónde se encuentra o qué encuentra en Deuteronomio 31:26? ¿O qué ponen? Se me olvidó cómo puse la pregunta ahí. Pero ¿qué hace referencia a Deuteronomio 31:26? ¿Alguien? Ya. ¿El libro de qué? De la ley de Moisés expuesta al lado del arca de qué? Del pacto. Ok. Ahora vamos a ver su conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Dónde es puesto el arca del pacto? Yes, mi hermano Mario, el teólogo de IBAC. Yes, es puesto en el lugar santísimo. ¿Quién puede entrar al lugar santísimo? No sacerdotes, solo uno, que es el sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque es imposible que alguien tome el libro de la ley y decida agregar y poner su propia versión, por lo mismo de que solo el sumo sacerdote puede entrar donde estaba colocado el arca del pacto. Y por eso, cuando se leía la ley, debido a que había sido preservada en un lugar tan santo donde la presencia de Dios habitaba, el pueblo de Israel podía confiar de que cuando se leía del libro del pacto era realmente la palabra de Dios. Vemos desde el inicio que la ley, que incluye, yo argumentaría, los 5 libros del Antiguo Testamento, es preservada. Ok, eso es el Deuteronomio. Ahora, quiero leer esto juntos con ustedes para que veamos el segundo ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 22, que es encontrado en el templo. Ok, la ley o el libro de qué? Del pacto, es lo mismo, o el libro de la ley. Pero note aquí, Segunda de Reyes 22:8 dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. ¿Cuál era el libro de la ley? De nuevo, lo más probable en este tiempo es los primeros 5 libros de la Biblia. El libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y no voy a seguir leyendo, pero el punto aquí es que el rey Josías encuentra el libro de la ley. Esto quiero que noten. El libro de la ley se había perdido. Y si usted lee Segunda de Reyes, se dará cuenta la razón por la cual habían un montón de ídolos, la razón por la cual los sacerdotes habían permitido un montón de cosas. Y parte de la razón es porque aunque había religión y había culto, lo que no había era ¿qué? Palabra de Dios. Y por lo tanto Israel había sido desviado, y por eso este libro de la ley, es lo que impulsa lo que se llama la reforma de Josías en el capítulo 23, donde Josías, después de escuchar las enseñanzas de la ley, empieza a limpiar y purificar el templo de ídolos, de falsos sacerdotes y un montón de otras cosas más. Pero quiero que vea algo también en el capítulo 23. Vaya Segunda de Reyes, capítulo 23. Verso 21. Y note aquí otra evidencia de la preservación de las escrituras. Después de que Josías hace toda esta reforma, purifica el templo, echa a correr los falsos sacerdotes que estaban en el templo, destruye los ídolos, dice el verso 21, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios,
¿conforme a qué? A lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Entonces, lo que vemos aquí es otra pregunta del Antiguo Testamento. ¿Qué sucede primero, el tiempo de Moisés o de los jueces? Moisés primero, jueces después. El rey Josías tiene conocimiento del tiempo de los jueces. Él dice, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá, a los 18 años del rey Josías, fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Lo que quería que viera aquí es, fue hecha conforme al libro del pacto. ¿Cuál es el libro del pacto? De nuevo, haciendo referencia a los primeros 5 libros de la Biblia. Ok, ahora vamos a Nehemías. Vaya conmigo a Nehemías. Tenía otro pasaje en Daniel, no sé si se lo puse en su guía, pero quiero ir a Nehemías capítulo 8, verso 1. Y si alguien es tan amable de leer Nehemías 8, 1. Venido el mes 7, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ok, ¿qué es un escriba? ¿Alguien sabe? No solo intérprete, pero ¿qué? Escribía o copiaba la ley. O sea, Esdras es un fiel escriba en que era su deber estudiar la ley y hacer copias de la ley, teniendo él la copia original. Eso era parte del trabajo de los escribas. Y obviamente este es el pasaje donde hay un avivamiento simplemente por el hecho de que Esdras lee las escrituras. Pero quiero que noten, el capítulo 8 es un pasaje muy famoso, pero el capítulo 9 también hay algo muy interesante. Le voy a leer 9:3. Es otra porción donde la escritura es leída. En Nehemías 9:3 dice, y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Ahora, le puse ahí en su guía, en Nehemías 9:6 al 30, solo quiero que note algo aquí. Esta es la confesión de los levitas al leer el libro del pacto, de nuevo preservado, pero quiero que note algo aquí. Verso 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo ese ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre, ¿qué? Abraham. Ok, ese es el inicio de esta oración. Y luego, si usted sigue leyendo, no sé si le dio tiempo, pero si sigue leyendo el resto del capítulo, y luego hasta el verso 30 dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Es lo único que quiero que vea aquí en cuanto a la preservación del libro del Antiguo Testamento. Esta oración de confesión abarca desde Génesis 1, la creación de Dios, tiempo de Abraham, y si leen cuidadosamente van a ver libro de Éxodo, van a ver el tiempo de los jueces, pero llega hasta el tiempo de ¿qué? De los profetas. Y esta oración, o sea, estas personas nos están dando datos históricos de el hecho de que Israel ha sido llevado al cautiverio y fue regresado del cautiverio específicamente por la realidad de que Dios
ha sido fiel con su pueblo, pero ellos conocen estas historias precisamente porque la historia de Israel en el Antiguo Testamento fue preservada. Y lo que yo quiero que usted viera es que desde el inicio, donde la ley está siendo preservada hasta casi el final del Antiguo Testamento, lo que vemos es no una ley cambiada, copiada sí, pero no una ley cambiada, que hasta el punto en el tiempo de Esdras lee la ley y la gente es conmovida al punto de que hay un avivamiento, al punto de que hay personas arrepintiéndose y confesando la escritura y la historia del Antiguo Testamento. Por eso, en la Biblia misma vemos no solo evidencia sobrenatural, pero también vemos una evidencia interna de que estas personas copiaron con cuidadosamente y preservaron las escrituras con mucho cuidado. Ahora, por el tiempo, déjeme ir a la última evidencia, lo que se llama la evidencia externa. Esto es lo que expliqué aquí, pero se llama crítica textual. La disciplina académica y científica que busca reconstruir el texto original de una obra a partir de copias o copias manuscritas. Es decir, de nuevo, debido a que tenemos copias de copias de copias y copias de esas copias hasta el tiempo de hoy, nosotros podemos concluir con evidencia externa que los libros que han sido copiados que tenemos hoy en día realmente nos comprueban cercanamente al texto original y no al revés. Para darles algunos datos aquí. El rollo más antiguo, porque de nuevo el Antiguo Testamento no fue escrito en forma de libro, esa es una tecnología más futurística. En el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús del Nuevo Testamento, lo que se escribían eran rollos. Por eso Jesús abre el rollo de Isaías y él lo abre y él lo lee. El rollo más antiguo que tenemos fue hallado en el 1979 en Jerusalén. Contiene un texto, un verso de Números 6, 24 al 26, y se data que aproximadamente este rollo fue copiado en el año 650 antes de Cristo. Es el rollo más antiguo que tenemos. En cuanto al Nuevo Testamento, papiro P52, ¿a qué se refiere esto? P52 es el papel en el cual se encuentra, que es lo que se llama papiro, el papel papiro. Y 52 esta es la copia 52 de este verso, es decir, existen 51 otras copias, por eso de nuevo. Y luego, ¿cómo podemos verificar? Nosotros no hemos excavado las otras copias, pero los eruditos que copiaban estos evangelios fueron inteligentemente sabios para darnos mínimo el papel que usaron y cuál número de copia ellos estaban copiando. De nuevo, esta persona que copió lo que vemos aquí, que contiene varias líneas de Juan 18, 31 al 33 y Juan 18, 37 al 38, encontrado en Egipto en el principio del segundo siglo. Este papiro P52, de nuevo, es las 52 veces que fue copiada esta versión. Y de nuevo, los escribas están siendo fiel, eso es lo que quiero que vean. Están siendo fiel al decirnos que es una copia, no una original, y que hay 51 copias donde alguien en este tiempo pudo verificar si esta copia es la misma que la versión 51, que la versión 50, etcétera, etcétera. De nuevo, lo que le dije al inicio, esto es lo que se llama la crítica textual. Por eso, esto no da evidencia a que estamos más lejos del documento original, es al revés. Esto da evidencia que estamos más cercanos al documento original en base a las copias, porque de nuevo, si esta persona hubiera cambiado algo, o para decirlo de otra manera, si la
la copia que sigue después de P52, alguien dijo, yo voy a agregarle lo que yo quiera, como dice el musulmán. ¿Cuál es el problema? Yo puedo regresar ¿a qué? A esta copia y ver si la 53 concuerda con ¿qué? Con la 52. Y yo puedo empezar a evaluar, ok, aquí hay algo extraño, alguien cambió algo. Eso es lo que quiero que vea en este sentido. Estas son las copias o los fragmentos más antiguos que tenemos. Pero aquí está mi favorito. Otro argumento en cuanto al Antiguo Testamento. Okay. La Septuaginta, ya le mencioné, es la traducción del hebreo al griego. Aproximadamente empezó a escribirse del tercer siglo al primer siglo antes de Cristo. Entonces ya para el primer siglo había una traducción completa del griego, del hebreo al griego, perdón. Pero lo interesante es que los rollos del Mar Muerto, que son los libros, o sea, casi todo el canon del Antiguo Testamento se encuentran en los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre los años 1947 al 1956 en 11 cuevas cerca de Qumran, al noreste del Mar Muerto. Por eso se llaman los rollos del Mar Muerto. Pero este es el punto. Estos fueron descubiertos en el 1947 al 1956. ¿Por qué es interesante este descubrimiento? Porque muchos eruditos antes de esta excavación argumentaban lo que el musulmán argumenta, que la traducción del griego, del hebreo al griego, perdón, o es decir, la traducción de la Septuaginta no era confiable, porque lo más probable es que muchos cambiaron el Antiguo Testamento a su manera, lo tradujeron como quisieron y no pudieron. De nuevo, el juego del teléfono. ¿Cómo vamos a asumir que alguien pueda traducir una versión hebrea y aramea, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento, al griego, y que esa traducción sea fiel al texto? Excepto que cuando se encuentran estos rollos del Mar Muerto, que fueron escritos aproximadamente en el tercer siglo, pero algunos de ellos, no todos, pero algunos se encuentran de 50 a 100 años, es el debate. Algunos escritos son más antiguos, unos 56 años, que aún la traducción del hebreo al griego de la Septuaginta. Lo que quiero que entienda aquí es que este descubrimiento es muy importante porque muestra lo opuesto a lo que los eruditos estaban enseñando antes de este descubrimiento. Que lo que esto muestra es que la Septuaginta es una traducción fiel al Antiguo Testamento. Para decirlo de otra manera, cuando tú lees los escritos del Mar Muerto y los comparas con la traducción griega del hebreo, lo que ves no es una gran diferencia. Es obvio que algunas palabras van a cambiar por el lenguaje, pero no hay una gran diferencia en cuanto a historia, geografía y teología. En otras palabras, esto comprobó que esta traducción era una traducción fiel al texto hebreo y no una copia que había sido cambiada con muchos errores por los seres humanos. Eso es la razón por la cual, en cuanto al Antiguo Testamento, este descubrimiento es algo muy importante, porque antes de esto, la Septuaginta era la versión más antigua que teníamos nosotros del Antiguo Testamento, pero obvio era una traducción. Y por eso algunos decían, ¿cómo podemos confiar en esta traducción si no ves ni en el hebreo original? Por eso este descubrimiento fue muy importante en cuanto a la preservación y evidencia de la preservación de las Escrituras. Por eso, hermanos, hay una gran evidencia externa, fuera de la Biblia, que podemos confiar nosotros. La versión nueva testamentaria, para mí mi favorita es el papiro P66, que ya viene siendo un códice. ¿Cuál es la diferencia entre un fragmento y un códice? Códice es la tecnología, para los que no sepan, en inglés se llama codex, pero es la tecnología que se empezó a usar en el mundo antiguo, donde antes los libros eran escritos, los escritos eran escritos en rollos. El códice es la invención que nos llega al final a un libro, donde ponías muchos escritos
en forma de libro. Y entonces el papiro P66 es un códice antiguo que contiene casi todo el Evangelio de Juan. De nuevo, estamos hablando segundo siglo aquí, 175 años después de Cristo. P66, de nuevo recuerde, P es el papel en el cual se hizo. Esta es la copia 66, es decir, hay 65 copias más de este Evangelio. Y de nuevo esta es la más antigua que nosotros tenemos. Pero aquí está el punto que quiero que vea. Este papiro comienza, se lo iba a poner en griego, pero nadie lee griego, entonces ¿cómo le compruebo que dice lo que dice? Me tiene que creer a mí. Pero comienza con, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok, estamos hablando de el año 1700 después de Cristo, aproximadamente a 2200 después de Cristo. Ahora usted haga la matemática. 2000, vamos ya en 2000, ¿qué? ¿26? Son más de, ¿qué? 2000 años, right? O, bueno, usted haga la matemática ahí. Ahorita ya ni puedo pensar bien. Pero ese es el punto. ¿Cómo inicia nuestra traducción de la Reina Valera? O de la Nueva de las Américas. ¿Dice algo diferente a esto? No. Lo que quiero que vea es años y años y años de copias, de una de las copias más antiguas que tenemos hasta la fecha, diferentes lenguajes. Tú puedes encontrar una Biblia etiopiana del tercero o cuarto siglo. Puedes encontrar Biblias traducidas al latín, o en los tiempos de los reformadores, Biblias traducidas al alemán o al francés, o aún a los que nos dieron las traducciones en español. Y vas a ver que Juan 1:1 en todas estas traducciones dice lo mismo, que uno de los fragmentos más antiguos de la historia de la iglesia en cuanto a las escrituras. Y lo que vemos de nuevo es preservación. Ahora, ¿por qué es importante? Voy a terminar con esto y la próxima semana iniciamos aquí. Historiadores hacen esto para verificar historia. Esto es lo que usted no entiende. Esto es lo que los musulmanes no les gusta hablar. Es lo que los mormones no les gusta hablar. Y esto lo vamos a ver la próxima semana. Porque yo lo que quiero que usted entienda es, a diferencia de la Biblia, diferentes autores contando una historia. El libro del Corán, que es el libro del musulmán, tiene un autor. El libro de los mormones tiene ¿qué? Un autor. Y vamos a ver que aún en eso ellos no dicen la verdad en cuanto a sus escrituras, pero este es el punto que quiero que vea aquí. Uno de los escritos más antiguos, se conoce la historia de Iliad, de Homero, de Homer, que es no sé si se alcanzan a ver bien ahí, sí, más o menos se ve. Libro de Homer, ahorita le voy a dar otra gráfica que va a tener más sentido, pero alguien copió este libro 1757 veces, desde su original a la copia más antigua, y después de esa copia más antigua tenemos copias y copias y copias. Son 1757 copias. Desde el original a la versión más antigua son 400 años de diferencia. Es decir, este libro fue escrito aproximadamente 800 años antes de Cristo. La copia más antigua se encuentra en los años 400 antes de Cristo. ¿Sí entienden la diferencia? Hay una diferencia entre cuando fue escrito el original a la primer copia que tenemos, que son 400 años de diferencia. Nadie lee a Homer y dice, eso no es la versión original. Ningún erudito, ningún estudiador le dice a un estudiante y dice, hey, la primer copia más antigua es 400 años después de la original, pero entonces no sabemos si estas son las palabras de Homero, no sabemos si alguien cambió. Nadie dice nada de eso. Le dan a estudiantes, tenemos la historia original del Iliad escrito por Homero. Ahora, note la diferencia. El Nuevo Testamento, más de 5,000 copias, o sea, es el triple de lo que la historia de Iliad, y los fragmentos más antiguos del original. O sea, no tenemos nosotros una copia original del Nuevo Testamento, pero muchos fragmentos
del Antiguo Testamento se encuentran 50 años de la versión original. O sea, algunos eruditos, puse un número favorable, pero algunos eruditos aún argumentan de que Gálatas o Santiago, que son los libros, las copias más originales, probablemente fueron escritos 30 años después de que Jesús fallece. Estamos hablando de testimonio muy cercano, pero noten la diferencia. 50 años de distancia de la copia original a 400 años. Para que lo vea mejor, déjenme darles esta gráfica aquí. Aquí están varios escritos históricos, a esto es lo que me refería. Está en inglés, pero ahorita se lo traduzco. Libro de Iliad, uno de los libros más antiguos, es una historia, escrito por Homero de nuevo, escrito aproximadamente 800 años antes de Cristo. La copia más cercana o más temprana a la original se encuentra en el año 400, por eso 400 años de diferencia. Y aquí esta gráfica da un número diferente, pero el que tenía en el otro fue en un libro que yo leí, que lo veo más confiable. Pero ese es el punto, de que número de copias, la otra gráfica 1700 y algo. Pero lo que quiero que vean es la diferencia en fecha. 400 años de la copia a su original, nadie cuestiona si es un dato histórico. Y de nuevo, solo para hacerle aquí la referencia, varios libros históricos, 1300 años, 50 años de diferencia, 1300 años, copias, nota, 8, 8, 7, 10, una parcial, 19 copias, las letras de Pliny the Younger, de lo que se llama el libro La Historia Natural, 750 años desde la original a la copia, es una aproximada de 750 años y, de nuevo, número de copias, 7. La Biblia es todo lo opuesto. Y la razón por la cual eso es importante es porque nadie, ni el musulmán, ni el ateo, ni el que está buscando la verdad, nadie cuestiona esto como una transmisión fiel. Todos leen esto y dicen, oh sí, podemos confiar en el original. Cuando llega la Biblia, empieza la gente, como dirían en español, a ponerse sus moños. A decir, no, esto no puede ser cierto. Pero nota la evidencia externa aquí. De nuevo, hay 114 fragmentos del Nuevo Testamento que son entre 50 años en adelante. O sea, los más antiguos de cercanía al original son 50 años. En cuanto a libros totales, 100 años de diferencia. En cuanto a todo el Nuevo Testamento, 150 años de diferencia. Y ya el Nuevo Testamento completo, 225 años de diferencia, con 5,366 copias, donde uno puede verificar si hubo cambios o no hubo cambios. Y la próxima semana vamos a ver, lo voy a dejar aquí con esto, ¿qué hacemos con pasajes como Marcos 16, 9 al 20? Donde, por ejemplo, la Reina Valera no lo dice, voy a explicar por qué no lo dice. Pero en la Nueva Biblia de las Américas, por ejemplo, me da del 9 al 20, pero me pone una nota en el hincapié. La nota dice, alguno de los manuscritos más antiguos no incluye los versos del 9 al 20. Y entonces, de nuevo, algunos dirían, hey, ¿qué hacemos con esto? Porque esto comprueba que la Biblia no es confiable, y lo que yo le voy a mostrar la próxima semana es, debido a las copias, comprueba que la Biblia es confiable y que nosotros podemos ver desde nuestra Biblia hasta atrás que hubo, y estas copias nos dan lo más cercano a un texto original. Y de nuevo, lo voy a comparar con los musulmanes que tienen un escritor y que ellos argumentan, ellos no tienen este dilema. Y yo le voy a enseñar que ellos tienen este dilema, solo que hicieron algo en su historia para tratar de tapar este dilema. Pero esto es donde vamos a ir la próxima semana. Pero lo que yo quiero que vea es la Biblia, para terminar esta enseñanza, ha sido preservada sobrenaturalmente. Vemos el empeño
de los escribas del Antiguo Testamento en preservar su escritura, y vemos la evidencia a través de la historia de cómo la Biblia ha sido copiada y preservada de una manera confiable, que no nos muestran un pasaje muy lejos del original, sino que nos muestra una versión de la Biblia muy cercana al original. Déjeme parar aquí, la próxima semana continuamos con este tema.